Benito Robinson Bent es un escritor nacido en la isla de Providencia, Colombia, en 1956. Muy reconocido por sus textos, en donde el drama, el recuerdo, la sabiduría de los abuelos y lo sobrenatural hacen parte de su escritura. Se graduó en Educación y Lenguas Modernas en la ciudad de Tunja y cursó una maestría en Literatura Francesa en la Universidad de Sorbona. Más tarde, en 1988, publica el libro sobre nupcias y ausencias, al cual se le considera el génesis de la literatura isleña, pues nunca antes un autor nativo había publicado un libro. En la actualidad, Robinson Bent vive en Montreal, Canadá. Es contundente que el objetivo de este escritor es hacernos reflexionar acerca de los aspectos cotidianos de la vida del ser humano. Otro tema bastante importante en sus cuentos es la muerte, que se complementa con el mar, los ancianos, el amor, los nietos criados por los abuelos, las ausencias totales, los sueños, también como parte de la cotidianidad. Uno de los cuentos más importantes de Benito Robinson Bent es El Viernes del hidroavión, escrito en febrero de 1984 en París. A pesar de ser un cuento escrito en París, este se relaciona con el contexto social de la isla de San Andrés y Providencia en Colombia durante el siglo XX. El archipiélago, desde su colonización, ha sido un territorio con una amplia diversidad racial y cultural, gracias a su ubicación estratégica como puerto de Sudamérica. Por esto, a lo largo del siglo XX, las islas adquieren una gran importancia económica, ya que actúan como principales puertos de comercio de artículos extranjeros y sirven para la industrialización y el desarrollo de Colombia. Por otro lado, San Andrés y Providencia fueron sometidos a invasiones militares por parte de Estados Unidos a principios del siglo XX, y finalmente, después de una década de esfuerzos de Nicaragua y Colombia por retomar el territorio, el archipiélago declaró su soberanía a Colombia. El relato comienza cuando el narrador intenta que su padre recuerde sobre aquel día de la llegada del hidroavión a la isla de San Macario con el cuerpo del señor Orestes Arquivel. Para aclarar, Orestes Arquivel fue ese personaje el cual representa toda la industrialización que fue llegando a América Latina, más exactamente a San Andrés y Providencia. El narrador hace énfasis en la magnitud de dicho evento y en que los restos del hombre serían expuestos en la alcaldía de la ciudad como lo había propuesto un decreto oficial. Sin embargo, ya desde el jueves anterior se empieza a hacer especulaciones de cómo sería el hidroavión, por lo que deciden acudir al padre narrador, que respondería a sus preguntas por su amplio conocimiento de la ciudad del exterior. Ese mismo jueves, entonces, a fin de resaltar la importancia del patriotismo y el nacionalismo de la llegada del hidroavión, deciden enlutar a la isla entera y los prepara para este gran acontecimiento que tomaría lugar al siguiente día. Aquel viernes la isla pierde toda su normalidad y se organiza todo de tal manera que las labores diarias se dejan de un lado para la llegada del hidroavión, fuese por realmente realizarse las honras fúnebres al señor Arquivel o por ver cómo era el hidroavión. Todos en la isla tenían una razón para acercarse al lugar donde este aterriza. Orestes Arquivel, explica el narrador, fue la persona que creó una conexión entre la isla y el resto del continente, ya que construyó un puerto y una tienda que permite el ingreso de decenas de objetos nuevos a la isla. Entre los artículos se encontraban objetos patrióticos y no patrióticos, todos manufacturados en el extranjero, lo que causaba una fascinación en todos los habitantes, y que luego vendría convirtiéndose en una figura de gran importancia en la economía y comercio de la isla. Entre los objetos se encontraban vasijas, gorros, diferentes esmaltes, gaseosas y papel higiénico. Sin embargo, los habitantes que se endeudaban y le pedían préstamos no eran conscientes de la trampa que tenía su acto de generosidad, y al final incluso su última pertenencia era hipotecada. Arquivel, después de volver lo suficientemente rico, se va a los Estados Unidos dejando un legado para la administración de su poder. Ya para terminar, el narrador retoma el viernes en que el hidroavión americano aterriza y baja las exequias del señor Arquivel, cubiertas con una bandera colombiana, que se suben a una camioneta y son llevadas al cementerio. Entonces el avión despega y deja en los isleños un sentimiento de ira que se batía en ofensa y venganza por lo que había sucedido con el hidroavión y Orestes Arquivel. Al saber un poco más del cuento El Viernes del hidroavión, se puede ver que por medio de diferentes símbolos el autor intenta relatar el proceso de industrialización en San Andrés y Providencia en el siglo XX y cómo algunos países extranjeros venían a Latinoamérica a manejar los países de cierta manera. Esto lo dice el literato José Martí en Nuestra América, refiriéndose a Estados Unidos como el tigre, y es lo que presenta Benito Robinson con algunos símbolos en este cuento. Por otra parte, a lo largo del relato se evidencia que durante la época de la cual habla Benito, una parte de la población de la isla de San Andrés y Providencia era letrada, ya que menciona acerca de los periódicos que leían y cómo obtenían diferente información de los libros. También Benito muestra que a pesar de tener una población donde existía la letra, otra parte de la población se dejaba llevar por lo superficial y dejaban a un lado las raíces que los caracterizaban.
Para realizar un análisis más profundo acerca de la simbología en este texto con relación al contexto, se hablará de cada símbolo, su significado y pertinencia en el cuento. Antes de dar inicio es necesario aclarar que la isla San Macario de la que se habla en este cuento hace referencia a la de San Andrés, Colombia. Primero que todo, el símbolo más importante del cuento es el hidroavión, ya que en esta época la industrialización se encontraba en plena vía de desarrollo. El hidroavión representa la llegada de la industrialización a San Andrés, mientras que la bandera de Estados Unidos que éste tenía representa el poder que Estados Unidos intentaba establecer en las islas latinoamericanas. Así, Robinson Bent contrasta lo bueno y lo malo de la llegada del hidroavión. Por un lado representa un desarrollo y una industrialización más rápida de la isla, y por el otro, los habitantes empiezan a perder la identidad, ya que obtienen elementos del extranjero olvidando los diferentes elementos nativos. Por otra parte, el personaje Orestes Archibald cumple el papel del símbolo extranjero. Se puede decir que Robinson Bent crea a partir de este personaje una crítica hacia la cultura extranjera, pues estos personajes, como lo es Orestes, llegan a América Latina a mostrar una cultura mucho más avanzada, generando conmoción en todos los habitantes y una superficialidad en las diferentes personas para así abandonar las raíces. El autor cree que al llegar al extranjero las raíces se ignoran, haciendo que el ideal de nación cambie y se tome un modelo exterior. También, cuando se narra que Orestes Archibald y un médico diagnostican un tumor imaginario en los habitantes de la isla, se puede evidenciar una crítica del Lenito hacia los países extranjeros, ya que estos llegan a los países latinoamericanos diciendo que quieren ayudar, pero en realidad les dejan una cicatriz. Por otro lado, como ya se dijo cuando se habla acerca de los libros y periódicos que se encuentran en la isla, se puede comprender que ya para ese entonces existían letrados. Sin embargo, a lo largo del cuento también se ven algunos personajes con ninguna cercanía a los libros, como lo son las mujeres que caminan descalzas en la isla, mostrando que a pesar de existir habitantes letrados, también hay hombres naturales. Esa función de letrados e incultos se ve evidenciada también con los anteriores símbolos, puesto que al no tener un gran conocimiento, Lenito muestra cómo la población se dejó llevar de la industrialización, alejándose de la raíz. Ya identificados los diferentes símbolos que se encuentran durante el cuento El viernes del hidroavión, se puede decir que a lo largo de su cuento el autor plantea su experiencia en el proceso de industrialización, ya que esto, durante el siglo XX, tuvo un fuerte impacto en toda Latinoamérica. Es algo que los habitantes no recuerdan como un suceso de industrialización y desarrollo, sino como una simple llegada de un hidroavión, con una cantidad de elementos ajenos a su cotidianidad, que cambiarán el día a día en la isla. A su vez, Lenito Robinson Bent muestra cómo los diferentes países extranjeros venían a Colombia para adoptarse de lo que tenían, y sin siquiera darse cuenta formaron una identidad en los isleños, no propia sino influenciada por potencias como Estados Unidos. Finalmente muestra la dependencia de los países subdesarrollados de las grandes potencias, un sentimiento de nacionalismo falso que está influenciado por el intervencionismo extranjero.